Había sido la pagafantas de Esteban durante 6 años, siempre a su disposición. Me llamaba cuando quería y me desechaba con la misma facilidad, cuando él rodeaba con sus brazos a otra mujer y bebía un brindis nupcial de brazos cruzados. Yo estaba en el hospital recibiendo el diagnóstico de leucemia, con la noticia de que me quedaban solo 3 meses de vida. Después, se arrodilló junto a mi cama del hospital, llorando y suplicándome que aceptara un trasplante de médula ósea. ¡Qué ridículo! Nunca había planeado seguir viva desde el principio. Capítulo 1. En el momento en que recibí el informe de diagnóstico del hospital, llamé a Esteban, una y otra vez, sin respuesta. Las palabras del médico seguían resonando en mis oídos. Leucemia. Debería ser hospitalizada lo antes posible, si cooperas activamente con el tratamiento. No es que no haya esperanza. Me recosté en la silla, sin mostrar ninguna expresión. Si no me trato, ¿cuánto tiempo me queda? Eres tan joven, ¿por qué no te trata? ¿Cuánto tiempo? El médico me miró como si estuviera loca. Tras un largo silencio, dijo, como máximo, 3 meses. Sonreí con gratitud. Gracias. 3 meses. Eso era suficiente. Apenas había salido del hospital cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas decía, Esteban, pero la voz al otro lado no era la suya. Cuñada, Esteban está borracho. Ven rápido. ¿Esteban estaba bebiendo? Mi corazón se encogió al instante. ¿Cómo pudieron dejar que bebiera? Eso podría matarlo. Kim balbuceó, incapaz de explicarse con claridad, pero entre el ruido de fondo escuché la voz de una mujer. Wendy, la diosa de Esteban. Casi lo había olvidado. Hoy era el día en que Wendy regresaba al país. La sala privada estaba llena de alboroto. Un grupo de personas se apiñaba, estirando el cuello, con las cabezas juntas, animándolos. Esteban, el protagonista masculino de la noche, echó la cabeza hacia atrás, su brazo entrelazado con el de Wendy. Los dos bebían un brindis de brazos cruzados. Esa expresión, una satisfacción indulgente que nunca le había visto en el rostro. Entre los vítores, empujé la puerta y entré. Solo Kim me llamó, cuñada, mientras que los demás me miraban con la curiosidad distante de espectadores observando un espectáculo. Era ridículo. Después de seguir a Esteban durante tantos años, nunca había logrado encajar realmente en su círculo. A sus ojos, solo una diosa como Wendy era digna de Esteban. Wendy giró la cabeza al verme y sonrió con calma, sin preocuparse. Esther, viniste, sas. Antes de que pudiera terminar, levanté la mano y le di una bofetada en la cara. Wendy se cubrió la mejilla, mirándome con incredulidad. Los vítores se detuvieron en seco. La sala quedó en un silencio sepulcral. Wendy, quizá los demás no lo sepan, pero tú no, exigí con dureza. ¿En qué estado está el cuerpo de Esteban? ¿Puede siquiera beber alcohol? Pero al segundo siguiente, mi mejilla izquierda fue golpeada violentamente hacia un lado. Fue Esteban. Se plantó delante de Wendy, con los ojos feroces, como si quisiera devorarme viva. Esther, ¿estás loca? ¿Con qué derecho golpeas a Wendy? ¿Con qué derecho? Respiré hondo, reprimiendo el sabor metálico en la boca. Esteban debió de haberlo olvidado. Cuando se sometió a la cirugía de trasplante de corazón, fui yo quien permaneció a su lado día y noche, sin descanso. Y Wendy, aún sabiendo lo peligrosa que había sido su operación, aún así decidió sin dudarlo irse al extranjero a perseguir sus sueños. Al final, la que no tenía derecho, ¿era yo? Esteban, todos estos años he cedido ante ti, te he protegido. Aterrada de que te pasara algo, se me cerró la garganta hasta casi no poder continuar. Eso fue porque de verdad creí que algún día podría calentar ese corazón frágil tuyo. Pero ahora me doy cuenta de que estaba equivocada. Tú no tienes corazón en absoluto. Cerré los ojos. Una fatiga abrumadora me inundó. Esteban, aquí termina todo entre nosotros. Me quité el anillo de diamantes de pareja y lo puse delante de él. Ahora eres libre. Una oleada de mareo me invadió. Tambaleándome, salí del bar. Con la última pizca de fuerza que me quedaba, paré un taxi y subí. Reflejada en la ventanilla del coche estaba mi figura desaliñada. Me cubrí la nariz, la sangre se filtraba entre mis dedos y goteaba hacia abajo, como un fantasma. Mirando la ventana, forcé una sonrisa amarga. Esther, de verdad que eres increíble. Todavía preocupándote por si beber dañará el corazón de Esteban, cuando la que está a punto de morir, eres tú. Capítulo 2. Apenas regresé a la casa que compartía con Esteban. El teléfono empezó a sonar como si reclamara mi vida. En el auricular, el rugido furioso de Esteban me perforó los oídos. Esther, no me importa dónde estés. Ven ahora mismo al hospital. A Wendy la dejaste con media cara hinchada de la bofetada. Ven a pedirle disculpas.
Está enfermo de la cabeza. Colgué el teléfono y, de una sola vez, lo bloqueé y lo eliminé. La hemorragia nasal no se detenía. Apoyada en el lavabo, no lograba enjuagar la sangre por más que lo intentaba. La persona en el espejo estaba tan delgada que los pómulos sobresalían, con profundas ojeras bajo los ojos, como un fantasma viviente. Wendy solo tenía la cara hinchada, pero a mí me sangraba incluso la comisura de los labios. La bofetada de Esteban no tuvo ni un ápice de piedad. Saqué una maleta y empecé a recoger mis cosas, pero al recorrer toda la casa con la mirada, descubrí que no había casi nada que quisiera llevarme. Al final, metí solo 3 cosas en la maleta: un álbum de fotos, un cuaderno y un amuleto de protección. Abrí el cuaderno al azar y vi que estaba lleno de notas densamente escritas, todas con advertencias y recordatorios, más detalladas incluso que mis apuntes de la universidad. Apartado de alimentación: evitar alimentos altos en sal, aumentan la carga del corazón. Evitar comidas picantes e irritantes, aceleran el ritmo cardíaco y provocan desajustes en la contracción y dilatación de los vasos, lo que perjudica el control de las enfermedades cardíacas. Evitar beber grandes cantidades de alcohol y de sopa. Los alimentos difíciles de digerir pueden desencadenar problemas cardíacos. Apartado de vestimenta: un cuaderno grueso, con todo anotado al detalle. Poca gente sabía que Esteban tenía una enfermedad cardíaca, y a él nunca le importó demasiado. Yo, en cambio, vivía como una neurótica, siempre con miedo de perderlo. Nada de comidas grasosas ni fritas. Si hacía frío, había que abrigarse. No podía acurrucarse demasiado tiempo en el sofá. Debía hacer ejercicio moderado, caminar 6.000 pasos al día. Durante estos 6 años, lo cuidé bastante bien, y ahora ya podía brindar con otros bebiendo un brindis de brazos cruzados. Dejé el cuaderno en la mesa de centro del salón, en el lugar más visible. Tomé un taxi y fui al casco antiguo. Hace 6 años compré una casa allí. Era un lugar apartado, pero tranquilo. En el patio había un árbol de acacia, alto y frondoso, que cubría medio cielo. Las paredes de la casa estaban llenas de fotos. Me senté inmóvil durante mucho tiempo, mirándolas. Luego fui pegando, una por una, las fotos que había traído, llenando los espacios vacíos. Las gaviotas de Ciudad del Sur cubrían el cielo como nubes densas. El cielo de Mongolia Interior parecía tan bajo que iba a desplomarse. Los lagos de Qinghai eran de un verde tan profundo que mareaba con solo mirarlos. Tuvimos momentos felices. El año que fuimos al pueblo antiguo, paseamos de la mano por los callejones sinuosos. Había muchas abuelas con puestos callejeros, trenzando coloridas trenzas. Yo me senté en un pequeño taburete mientras sus manos se movían entre mi cabello, elogiando lo guapa que era. A él le pareció divertido y quiso probar también. Así que terminé con varias trenzas torcidas de colores en la cabeza. Por la noche, al volver a la posada, supe que ese tipo de trenzas no se hacen a la ligera, también se llaman trenzas de viuda. A él no le importó en absoluto y aún bromeó conmigo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de que me muera? Toca madera. ¡Qué mal agüero! Lloré y armé un escándalo, empeñada en deshacerlas. Él no pudo conmigo, así que las quitamos juntos hasta pasada la medianoche. Luego me desesperé y, sin pensarlo, agarré unas tijeras y corté todo de un solo tajo. Quedó peor que si lo hubiera mordido un perro. Al día siguiente, no sé de dónde sacó una peluca para que me la pusiera. Y oye, no quedaba nada mal. El día que fuimos a la montaña nevada del Dragón de Jade, nos tocó lluvia. Arriba todo estaba cubierto de niebla. No se veía absolutamente nada. Al verme desanimada, me consoló. No pasa nada. Volvemos el año que viene. Pero no hubo año siguiente. Cada vez estaba más ocupado. A veces incluso hacía horas extra hasta la 1 o 2 de la madrugada. Yo no podía dormir, siempre preocupada de que desvelarse fuera demasiado para su corazón. Así que me sentaba bajo la farola de la entrada a esperarlo. En verano había muchos mosquitos. Me picaban las piernas enteras y no me quedaba más remedio que saltar y moverme sin parar en el mismo sitio. Pero en cuanto escuchaba el sonido de un coche, me levantaba de inmediato y corría hacia él, llamando su nombre a gritos. Esteban, Esteban. Capítulo 3. El tono agudo del teléfono sonó de repente, interrumpiendo mi sueño. De inmediato me estalló la cabeza de dolor. El estómago se me revolvió como si una mano gigantesca estuviera retorciendo mis entrañas. Me encogí en un ovillo, soportando el dolor. Palpé el teléfono bajo la almohada y contesté la llamada. Esther, ¿dónde están mis medicamentos? La voz fría de Esteban llegó por el auricular. De forma instintiva respondí, en el primer cajón de la mesilla. Hace frío. Ponte algo más grueso. La camiseta térmica está en... Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo húmedo y sombrío.
Algo cruzó fugazmente por mi mente. Acerqué el teléfono para mirar mejor. Era un número desconocido. Ya lo decía yo, recordaba haberlo bloqueado. Esteban, lo nuestro ya terminó. Mi tono se volvió gélido. Él estalló de rabia. Entonces llévate tus cosas. Me da asco verlas. Claro, para que cuando Wendy se mude, no le molesten a la vista. Abracé con fuerza la bolsa de agua caliente. Tíralas. No las quiero. Pareció no esperar esa respuesta. Guardó silencio un buen rato y luego soltó una risa fría. Esther, di una cifra. Si no, no me quedo tranquilo al repartir. Apreté los dientes y, cuando el dolor remitió un poco, hablé despacio. No quiero nada, ni cosas, ni dinero, ni a ti tampoco. Sin darle tiempo a reaccionar, colgué. Ya hacía 6 años que Esteban me había encasillado como una mujer interesada, una cazafortunas. En aquel entonces, sufrió un ataque cardíaco repentino. Estaba en el hospital, lleno de tubos por todo el cuerpo, pero su tono seguía siendo agresivo. A cualquiera le soltaba una sola palabra: lárgate. Los cuidadores contratados se fueron uno tras otro, 4 en total. Yo fui la quinta. Tenía un temperamento violento. En cuanto se enfadaba, rompía cosas. Las enfermeras jóvenes le tenían miedo. Solo yo no me iba, ni a golpes ni a insultos. Una vez perdió los estribos de repente y volcó de un manotazo el cuenco de sopa caliente que yo sostenía. El caldo espeso se me pegó al dorso de la mano, que se enrojeció al instante, pero ni siquiera pensé en el dolor. Lo único que me preocupaba era él. ¿Te sientes mal? Llamo al médico. Sí. Sunue subió y bajó. Giró la cara hacia otro lado. ¿Por qué no te apartaste? Si me apartaba, ¿quién te cuidaba a ti? No finjas, Esther. No creas que no lo sé. Haces todo esto por dinero. Sí, por dinero. Mientras él estuviera bien, podían decir que lo hacía por lo que fuera. Esteban probablemente no sabía que siempre me gustaba acercarme con cuidado a su pecho cuando se quedaba dormido, para escuchar los latidos de su corazón. Esteban, lo llamaba con cariño, escuchando ese boom, 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 sintiendo que seguía vivo. Yo era la persona más feliz del mundo, a diferencia de la indiferencia de Esteban. Sus padres sí me apreciaban mucho. Una vez, su madre bromeó: Esther, eres tan adorable. Si nuestro Esteban tuviera la suerte de casarse con una chica como tú, sería maravilloso. Yo sonreí con los labios apretados. Esteban, en cambio, me miraba desde un lado con expresión sombría. Sabía que no le gustaba. En su corazón había una diosa. Tampoco pensé jamás que algún día terminaría a su lado, convirtiéndonos en pareja. Yo solo quería, de manera simple, protegerlo. Nada más. El punto de inflexión llegó una vez que fui de viaje de trabajo a la ciudad. Oí decir que cerca había un templo donde los amuletos bendecidos por un maestro eran increíblemente efectivos. Subí y bajé por los senderos de la montaña varias veces hasta que por fin conseguí uno para Esteban. Por eso, me quedó una cicatriz en la frente. El día que se lo entregué, se le enrojecieron los ojos de inmediato, como si se hubiera conmovido de verdad, pero yo sabía que, en el grupo de antiguos compañeros, circulaba como loco una foto. En ella, Wendy estaba en el extranjero con un nuevo novio rubio de ojos azules. Los dos se besaban apasionadamente en plena calle, sin importarles nadie. Se decía que pronto se casarían. Ese día, Esteban estaba un poco fuera de sí. Me preguntó una y otra vez: Esther, ¿quieres estar conmigo? Con la garganta seca, asentí una y otra vez. Claro, con él. Nunca dudé ni vacilé, pero en los 6 años que estuvimos juntos, nunca dijo ni una sola vez que me quisiera. Poco después de empezar a vivir con Esteban, le pedí 500,000. Con ese dinero compré esta casa. Cada vez que le pedía dinero, nunca preguntaba para qué, solo que el desdén que se reflejaba en sus ojos era profundamente hiriente. A sus ojos, yo debía de ser realmente despreciable. Capítulo 4. Me quedé encerrada en casa durante medio mes. Al principio, aferrada a esos recuerdos hermosos, los días no eran tan difíciles, pero poco a poco empecé a tener fiebre y mareos con frecuencia. El cabello se me caía a mechones, y ni hablar de ese dolor punzante por todo el cuerpo, como agujas clavándose, que me torturaba hasta hacerme desear la muerte. Los analgésicos se convirtieron en mi único alivio. Pasé de tomar 3 pastillas al día, a 6, a 12. Medio mes después, Esteban me encontró. En ese momento estaba sentada en un pequeño restaurante cutre, de esos con moscas, y había pedido unos platos caseros. En realidad no tenía apetito. Solo sentía que ese lugar tenía otro significado para mí. Al otro lado del cristal, se detuvo una furgoneta negra. Alguien se sentó frente a mí. Sabía que estarías aquí. Levanté la vista y crucé la mirada con Esteban. ¿Cómo has adelgazado tanto?
La mano con la que sujetaba los palillos tembló ligeramente. No dije nada. ¿Hasta cuándo piensas esconderte de mí? Al ver que no respondía, alzó la voz, atrayendo las miradas de la gente alrededor. Dejémoslo del pasado. Hoy vuelves conmigo y no lo tendré en cuenta. De golpe dejé los palillos sobre la mesa. Se me fue por completo el hambre. Dejé el dinero en la mesa y salí del restaurante. Pero no había dado ni unos pasos cuando Esteban me agarró con fuerza de la muñeca. Estalló de ira. Esther, incluso hacer un berrinche tiene límites. Me jaló y casi perdí el equilibrio. Ante mis ojos todo se volvió negro. Personas y objetos parecían cubiertos de mosaicos, borrosos en un instante. Aún así, reuní fuerzas y me zafé de su mano de un tirón. Esteban, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Ya no tenemos nada que ver. Señalé a la mujer que había bajado la ventanilla del asiento trasero de la furgoneta negra. Ya tienes a Wendy, por favor. No vuelvas a molestarme. Sí. Tal vez en mi voz se coló un atisbo de súplica, porque la expresión de Esteban se suavizó un poco. Me miró en silencio, como si intentara distinguir si hablaba en serio o mentía. ¡Qué ridículo! Desde el momento en que la muerte me sentenció a 3 meses de vida, ya había tomado una decisión. En mis últimos momentos, solo quería estar tranquila, sola. Nadie debería aparecer para agitar mis emociones. Esteban no se lo merece. Esteban. Wendy no había bajado del coche. Solo asomaba media carita blanca como la nieve. Desde detrás de la ventanilla, lo llamó a lo lejos. Esteban se fue. Al ver cómo el coche se alejaba levantando polvo, sentí una ironía amarga. Así que Esteban también sabe obedecer. Solo depende de la persona. Por la noche tomé un taxi hasta el hospital municipal. Quería que me recetaran más analgésicos. Esther. Me giré y vi al Dr. Vic, el médico responsable de Esteban. Antes, cuando la condición de Esteban era inestable, yo iba a verlo cada 2 por 3. Pronunciaba sin problema esos nombres de medicamentos tan enrevesados. Él solía bromear conmigo. Relájate un poco. Estás más nerviosa que Esteban. Ahora iba envuelta como un tamal, con la visera de la gorra bien baja, y aún así me reconoció de inmediato. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Tienes un momento para hablar? No tuve corazón para rechazarlo. Apenas se sentó. Fue directo al grano. ¿Qué ha pasado últimamente entre tú y Esteban? Nada. Somos adultos. Cuando no encaja, se corta. Tal vez mi tono fue demasiado frío. Me observó con atención y, tras pensarlo un buen rato, habló con cautela. No quiero hacer de mediador, pero últimamente Esteban ha estado haciendo cosas fuera de lugar. Su madre también está muy preocupada. Mientras hablaba, me pasó su teléfono. Era el momento de WeChat de Esteban. La publicación más reciente era una foto suya con Wendy en Disneyland. Detrás de ellos se alzaba una torre de caída libre que parecía tocar el cielo. A lo lejos se distinguía la silueta de una montaña rusa. Lina Bell estaba colocada entre Esteban y Wendy, con su carita peluda mostrando una sonrisa dulce y feliz. El texto decía, un poco de emoción. No pude evitar apretar el puño. Un suicida. Tú eres quien mejor lo conoce. Podrías intentar convencerlo. Dr. Vic, lo interrumpí. Introduje el número de teléfono de Wendy en su móvil. A partir de ahora, por los asuntos de Esteban, búsquela a ella. Ella es la única que puede hacer que él obedezca. Capítulo 5. Busqué un estudio fotográfico para tomarme una foto póstuma. En realidad no pensaba hacerlo. Sacarse una foto póstuma es como un aviso previo a la muerte, y por instinto siempre lo había evitado. Pero la noche anterior ocurrió un accidente. Me levanté a medianoche para beber agua y me caí. La rodilla se me abrió en una herida, y la sangre no dejaba de brotar. Empapó el pijama y luego el suelo. Las extremidades me dolían como si me las estuvieran arrancando a la fuerza. No podía levantarme. Solo pude quedarme tumbada boca arriba en el suelo durante toda la noche. Las personas de las fotos en la pared me miraban bajo la luz amarillenta, con una tristeza vaga en los ojos. Aguanté hasta que amaneció y recién entonces tuve fuerzas para incorporarme, lista para ir a hacerme la foto póstuma, ya que iba a colgarla en la pared. Pensé con un poco de vanidad que al menos quería verme decente. Al cepillarme los dientes, como siempre, terminé con la boca llena de sangre. Qué extraño, claramente no había recibido quimioterapia, pero el cabello se me caía a mechones, las cejas habían desaparecido, y todo mi cuerpo parecía el de un esqueleto cubierto por piel humana. Me maquillé ligeramente frente al espejo, pero aún así estaba horrible. Cuando el fotógrafo escuchó que quería una foto póstuma, volvió a confirmarlo. ¿Foto póstuma? ¿Estás segura? Asentí. Al verme tan demacrada, apareció un rastro de compasión en su mirada y me condujo al estudio. En el estudio contiguo también estaban fotografiando. Parecía una sesión de fotos de boda, muy animada.
con risas constantes y un aire de felicidad. Todo fue rápido. En la foto, curvaba los labios en una sonrisa. Mis cejas y ojos estaban llenos de alegría, pero estaba demasiado delgada y desprendía una fatiga indescriptible. El lápiz labial fue en vano. No pude evitar sentirme un poco decepcionada. Con la foto en la mano, me dirigí hacia la salida. Al pasar frente al estudio de al lado, no pude evitar detenerme. La puerta no estaba bien cerrada y las voces se filtraban. «Wow, Wendy, este vestido te queda mejor que a la modelo. Es espectacular. Cuando llegue Esteban, se va a quedar embobado seguro. Llevamos casi 2 horas esperando. Esteban debe de estar por llegar ya». A través de la rendija de la puerta, pude distinguir vagamente la figura de Wendy, rodeada por un grupo de amigas, con un maquillaje impecable. Se la veía de excelente humor. Vestía un largo vestido de novia y giraba frente al espejo. Las piernas me flaquearon. Me apoyé en la pared para mantenerme en pie. Una nueva oleada de náuseas me subió a la garganta. Apreté con fuerza el amuleto en mi mano. De pronto, los recuerdos se alejaron en el tiempo. Este estudio pertenecía a un amigo suyo. Aunque estaba en el casco antiguo, tenía muchos años de historia. El oficio se había transmitido de padre a hijo, y tanto el fotógrafo como el maquillador eran excelentes, por lo que era famoso en toda la zona. Hubo un tiempo en que yo también había soñado con hacer aquí mis fotos de boda. En aquel entonces, siempre creía que aún quedaba mucho tiempo. Una vez, por casualidad, unos amigos lo arrastraron para que posara como modelo publicitario. La camisa blanca y los pantalones negros realzaban su cintura estrecha y sus largas piernas. Además, tenía un rostro atractivo. Colgaron su foto en la entrada del estudio para atraer clientes. El efecto fue bastante bueno, y durante un tiempo el estudio estuvo lleno de gente. Después necesitaron modelos de boda y él me recomendó. Yo salí de detrás de la cortina vestida con el traje de novia y no pude evitar quejarme. Me aprieta hasta asfixiarme. Este vestido es demasiado entallado. Él estaba recostado perezosamente en el sofá, apoyando la cara en la mano, absorto en sus pensamientos, pero de pronto se levantó de golpe, en el enorme espejo de cuerpo entero. Él estaba erguido, impecable con su traje. Yo, vestida de blanco inmaculado, de pie, uno frente al otro. Parecíamos una pareja de recién casados. Recuerdo muy bien aquella tarde. Su mirada ardía. Parecía incapaz de apartarla de mí. Tras un largo rato, sonrió y dijo: «Mi pequeña novia». Casi tuve la ilusión de que estaba a punto de llorar. Ese día, por desgracia, cayó un aguacero y además el equipo del estudio falló, así que las fotos de boda no se pudieron tomar. Tal vez fue el destino. Estaba destinada a no tener la suerte de vestir un traje de novia, tomar la mano del ser amado y prometerle una vida entera. Capítulo 6. Al llegar a la puerta de casa, distinguí vagamente la silueta de alguien de pie. Cuando me acerqué, descubrí que era la madre de Esteban. Llevaba un abrigo de piel y se frotaba las manos sin parar, muerta de frío. Otro intento de persuasión. En cuanto me vio, se apresuró a acercarse. «Esther, llevo mucho rato esperándote. Por fin has vuelto». Con familiaridad quiso tomarme de la mano. Metí ambas manos en los bolsillos y la miré con el rostro inexpresivo. «Tía, ¿me buscaba para algo?». Al notar mi frialdad, retiró la mano con cierta incomodidad. «Esther, han pasado tantos años, tú has tratado a Esteban de maravilla. Yo solo te reconozco a ti como mi nuera». Ese mocoso de Esteban, ya sabes cómo es, caprichoso, impulsivo, pero no es mala persona, y lo que siente por ti no es falso. Por el bien de esta tía, ¿podrías volver conmigo? El viento le había enrojecido el rostro, su mirada era ansiosa y suplicante. Ella había visto cómo yo me rebajaba ante Esteban. Fue poco después de que empezáramos a salir. Ese día vino a traerle medicinas. Yo estaba limpiando la casa. Al ordenar la estantería, empujé un libro sin querer y cayó al suelo. Las fotos que llevaba dentro se esparcieron por todas partes. Me quedé paralizada. Eran fotos de Esteban y Wendy, con las caras pegadas. Más de una decena, como si hubiera descubierto un secreto prohibido. Me agaché de inmediato para recogerlas. Justo entonces Esteban lo vio y estalló en cólera. «Esther, ¿por qué hurgas en las cosas de los demás?». Siempre que se trataba de Wendy, perdía el control. Cuando se enfadaba, yo me asustaba. «Perdón, ahora mismo lo recojo todo. No te enfades». De un manotazo tiró las fotos de mis manos y gritó con furia: «¿Por qué siempre consigues enfadarme?». Tras decir eso, se dio la vuelta dispuesto a salir. Ya había oscurecido. Me planté delante de él y abrí los brazos. «No puedes irte. No te dejaré ir». Esteban medía casi 1,90 m. Tuve que alzar la cabeza para mirarlo y le supliqué en voz baja: «Me equivoqué». Me observó unos segundos y luego se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Su madre suspiró a un lado.
sin decir nada. Todas aquellas humillaciones, al recordarlas ahora, parecían volver a aparecer ante mis ojos. Tía, lo siento, vuelva a casa. Al oírlo, se le enrojecieron los ojos al instante. Si no fuera porque Esteban ha estado fuera de sí últimamente, ni siquiera me atrevería a molestarte. Hace unos días condujo a toda velocidad y terminó en el hospital. Apenas pudo levantarse y ya salió a beber. Incluso se peleó con Kim, que intentaba disuadirlo. Si sigue así, ¿cómo va a aguantar su corazón? Él no lo dice, pero yo lo sé. Hace todo esto solo para llamar tu atención. Ten piedad de esta tía y ve a convencerlo. Sí. Las lágrimas comenzaron a caer. Para ser sincera, sentí un poco de envidia de Esteban. Hiciera lo que hiciera, siempre había alguien que lo amaba. Extendí mi mano huesuda, saqué un paquete de pañuelos del bolsillo y se lo ofrecí. Tía, lo cuidé durante 6 años. Si en 6 años no logré cambiar su forma de tratar su propio cuerpo, aunque lo cuidara 60 años más, sería inútil. Además, el corazón está en su cuerpo. Si algo sale mal, quien sufrirá será él. En vez de venir a convencerme a mí, sería mejor que dedicara más tiempo a convencerlo a él. Al fin y al cabo, usted es su madre biológica. Yo ya no tengo ninguna relación con él. Esther, ¿cómo te has vuelto así? Adiós, tía. Entré en casa manteniendo la última pizca de dignidad que me quedaba. En cuanto cerré la puerta, mi cuerpo se deslizó por la pared hasta el suelo. 1 minuto más de insistencia y habría acabado tirada ante ella, incapaz de levantarme, como un perro. Que Esteban siguiera destruyéndose a sí mismo ya no era importante. Ahora mismo, ni siquiera podía ocuparme de mí. Capítulo 7. Pasaron unos días. El viento del norte ya no soplaba con tanta fuerza. Saqué una silla de mimbre y me tumbé bajo el árbol de acacia para tomar el sol. La luz era fría. Tuve un sueño largo, interminable. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi a una persona de pie frente a mí, borrosa. Solté sin pensar. Esteban. La figura frente a mí se rió. Su risa era más clara que el tintinear de una campana de plata, tan fuerte que me hizo doler los oídos. Esther, ¿ya te despertaste? Entonces vi con claridad quién era. Wendy. Levantaba la barbilla con altivez y echó un vistazo alrededor, chasqueando la lengua. ¿Te mudaste aquí? Vaya, sabes elegir sitios. La última vez que te vi cerca del estudio fotográfico pensé que estaba viendo mal. Con el aspecto que tienes ahora, aunque viniera Esteban, me temo que ni siquiera te reconocería. La miré mover sus labios rojo intenso, uno abriéndose y cerrándose tras otro, y al final fruncí el ceño. ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Oh, casi lo olvido. Wendy sacó una tarjeta roja de su bolso Hermes. He venido a traerte una invitación. ¿Una invitación a qué? Mi mente tardó un segundo en reaccionar. A la fiesta de compromiso de Esteban y mía, como si temiera que no la oyera bien. Se inclinó y habló más despacio. Planeamos celebrar la boda en Tianyaijiao, en Sanya, Ciudad del Sur. Tienes que venir, ¿eh? Después de decirlo, Wendy dejó la invitación sobre mis piernas y se dio la vuelta para irse, pero yo la agarré del brazo. No puedes. Me levanté demasiado deprisa. Ante mis ojos, todo se volvió blanco. No podía ver nada. Aún así, apreté los dientes y, en dirección a Wendy, repetí, no puedes. ¿Por qué no puedo? Esther, ¿de verdad crees que Esteban volverá contigo? Deja de soñar. Él, Esther, ¿qué te pasa? Esther. En el instante en que caí al suelo, me pareció ver el rostro burlón de Esteban. Decía, Esther, ¿no soñabas con casarte en Ciudad del Sur? Pues entonces iré con Wendy. Haré que nos veas a Wendy y a mí, enamorados, recibiendo la bendición de todos. Haré que te arrepientas de haber roto conmigo. La conciencia se fue apagando poco a poco. Cuando volví a abrir los ojos, descubrí que estaba tumbada en una cama de hospital. A mi izquierda colgaba una bolsa de sangre de un rojo intenso, transfundiéndose sin parar en mi cuerpo. De manera inesperada, Wendy estaba de pie junto a la cama. Al verme despertar, se dio unas palmadas en el pecho, aún con el susto en el cuerpo. Me asustaste muchísimo. Pensé que ibas a fingir algo para sacar provecho. Así que era verdad, leucemia. Parece que mi enfermedad ya no pudo ocultarse. Ella lo sabía. Al ver que no reaccionaba, se sentó de golpe a mi lado, visiblemente nerviosa. ¿Esteban lo sabe? Ah, así que era eso lo que le preocupaba. Después de tantos obstáculos, ella y Esteban por fin habían vuelto a estar juntos tras 6 años. Naturalmente, temía que yo estropeara su felicidad. Si él lo supiera, ¿crees que aún se casaría contigo? Al decirlo, ni yo misma sentí que tuviera mucha fuerza, pero Wendy, siempre tan segura de sí misma, se quedó en silencio, como si de verdad la hubiera asustado. ¿De qué tenía miedo?
si en el corazón de Esteban yo no valía ni un solo cabello comparada con Wendy. Wendy me lanzó una mirada de reojo. Su expresión era un poco incómoda. ¿Tú, cuánto tiempo más puedes vivir? Me miré a mí misma y me encogí de hombros con resignación. ¿Un mes? ¿20 días? En cualquier caso, no mucho. Después de que Wendy se fue, empezó a nevar afuera. Algunos copos cayeron sobre el cristal de la ventana y desaparecieron al instante. No sabía si Wendy le diría a Esteban que estaba a punto de morir. Tampoco sabía cómo reaccionaría Esteban si llegaba a enterarse. La decisión estaba en sus manos, pero si yo fuera ella, no lo diría. Capítulo 8. Wendy tomó una decisión equivocada. Apenas llevaba unos días de vuelta en casa cuando Esteban apareció en mi puerta. Golpeaba la puerta como un loco, haciendo temblar todo, y desde fuera gritaba a pleno pulmón: «Esther, Esther». Cada grito más desgarrado que el anterior, como si estuviera de luto, temiendo molestar a los vecinos. Tuve que soportar el dolor en las articulaciones y arrastrarme fuera de la cama. Extendí mis manos huesudas, secas como de esqueleto, pero ni siquiera tenía fuerzas para abrir la puerta. ¡Qué inútil soy! Me reí de mí misma y, usando todas mis fuerzas, por fin logré abrir una pequeña rendija. Cuando Esteban me vio, primero se sobresaltó, luego pareció aflojar la respiración. Sus ojos se enrojecieron de golpe. ¿Por qué no me lo dijiste? En 6 años junto a Esteban, rara vez lo había visto tan frágil. Así que la frase «¿era necesario?», se me quedó atascada en la garganta y no salió. Nos quedamos así, en silencio, unos segundos. Después, Esteban volvió a su habitual arrogancia, frunció el ceño y me gritó: «Esther, ¿qué soy yo para ti? Si Wendy no me lo hubiera dicho, ¿pensabas ocultármelo toda la vida? ¿Cómo puedes ser tan cruel?». Antes, por miedo a que su corazón no lo soportara, siempre le cedía en todo y jamás le alzaba la voz. Ahora que ya tenía medio cuerpo en la antesala de la muerte, no me quedaba nada que temer, así que decidí romperlo todo. ¿Ya terminaste? Sí, ya acabaste. Lárgate de una vez. Eres insoportable. No sé qué palabra lo hirió. Su cuerpo se tambaleó ligeramente, como si fuera a caerse. Clavó los ojos en mí. El borde de sus ojos se tiñó de rojo intenso. Tras un largo rato, temblando, consiguió exprimir una frase: «Esther, estás siendo demasiado caprichosa. Ahora mismo vienes conmigo al hospital». Diciendo eso, intentó agarrarme. Me aparté. De verdad que estos dos hacen una pareja perfecta. Una viene a entregarme la invitación, el otro viene a darme cuidados de despedida, como si temieran que muriera demasiado tranquila. No tenía fuerzas para discutir. Hice un gesto con la mano, como espantando moscas, y me dispuse a cerrar la puerta. Pero Esteban se puso nervioso. Apoyó una mano en el marco y trató de meterse por la rendija. «No es asunto mío. Esther, no uses tu cuerpo para llevarme la contraria. Vente conmigo ahora mismo. Te llevo al hospital. He contratado al mejor equipo de especialistas del país. Si aquí no funciona, nos vamos al extranjero». ¿Este hombre no entiende el idioma humano? Lo ignoré y cerré la puerta con más fuerza. La rendija se hizo cada vez más estrecha. Su mano quedó atrapada, deformada por la presión, pero parecía no sentir dolor. Una mano no le bastó. Metió también la otra. «Esther, escúchame. La medicina ahora está muy avanzada. Lo he investigado. Hay muchos casos de curación». Viendo que estaba a punto de romperse los huesos de los dedos, solté la puerta, con la mano amoratada colgándole. Todavía no se rendía. «¿No quieres ir al hospital? Está bien. Entonces me mudo aquí hoy mismo y te cuido en tu casa». Mientras hablaba, giró el cuerpo para meterse dentro. «Esteban, iré al hospital». «Iré». «¿De acuerdo?». Al ver que estaba a punto de destrozar la puerta, cedí. No le permití entrar en casa. Tomé unas pocas mudas de ropa y salí con él. Delante, Esteban sonreía triunfante. Detrás, yo lo seguía con el rostro inexpresivo. El sol proyectaba nuestras sombras sobre el camino irregular, una a la izquierda, otra a la derecha, como si pertenecieran a 2 mundos distintos. Capítulo 9. Esteban me llevó al mejor hospital de toda la ciudad para hacerme un chequeo completo. Cuando tuvo en sus manos el informe de resultados, no dijo ni una palabra. Yo lo sabía, seguro había empeorado otra vez. El cuerpo no miente. En estos días vivía entre sueños y despertares. Distintas partes de mi cuerpo empezaron a sangrar. Sangre por la boca, vómitos con sangre, sangre en la orina, sangre en las heces. Si Esteban no hubiera venido, pensaba morir en la casa que yo misma había comprado. Los especialistas dijeron que había que empezar quimioterapia, hacer compatibilidades y esperar un trasplante de médula ósea. Me negué rotundamente. ¿Para qué seguir torturándome? Ya no me quedaban muchos días.
Esteban intentó convencerme. Yo le dije que se largara. Cuando se dio cuenta de que con dureza no me asustaba en absoluto, terminó suplicando, casi arrastrándose junto a mi cama para hablarme con voz suave. Sé buena. Ahora no es momento de hacer berrinches. Seguro encontraré una médula compatible. Yo permanecía inexpresiva. Ahora hasta decirle que se largara me parecía un gasto de energía. Esther, ¿me estás escuchando? No te rindas. Sí. Hablaba en voz baja, como un gatito. En su rostro apareció una expresión de dolor y se llevó la mano al pecho. Fue entonces cuando por fin tuve una mínima reacción, pero al segundo siguiente me di cuenta de que estaba fingiendo. Demasiado burdo, igual que hace 5 años. 5 años atrás, la empresa de Esteban organizó un banquete. No conocía a nadie de los asistentes, así que solo podía sonreír con rigidez para acompañar. Él me dejó allí y desapareció. Me preocupaba que estuviera bebiendo a escondidas, así que fui a buscarlo por todas partes, detrás de unas enredaderas. Oí vagamente a alguien hablando por teléfono. Probé a llamarlo. ¿Esteban? Nadie respondió. Cuando rodeé las plantas, lo vi sentado solo en el corredor, con expresión abatida. ¿Qué pasa? Le acaricié la cara y, de paso, le sequé la humedad del rabillo de los ojos. Esa fue la primera vez que vi llorar a Esteban. Nada, solo, me duele el corazón. Se inclinó, cubriéndose el pecho, con gesto de gran sufrimiento. Mi conocimiento y juicio sobre las enfermedades cardíacas superaban con creces a los suyos. Bastaba una mirada para saber si era verdad o mentira. Más tarde, aprovechando que Esteban dormía, revisé su teléfono. El número entrante mostraba una llamada del extranjero. No hacía falta decir quién era la otra persona. Tal vez los recuerdos me tocaron algún nervio, porque sentí que la sangre se me subía de golpe y la vista se me nubló. Esteban se asustó muchísimo. Ni siquiera terminó de actuar su falso dolor de corazón y se acercó apresuradamente. Esther, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Aléjate, no quiero verte. Mientras hablaba, agarré lo primero que encontré y lo lancé en su dirección. Se fue cabizbajo, derrotado. El tema de la quimioterapia quedó en suspenso. No volvió a atreverse a mencionarlo. René asomó la cabeza por la puerta y me miró con timidez. Era una pequeña compañera de habitación del ala de al lado. Ya había recibido 2 sesiones de quimioterapia, pero nunca se quejaba de dolor. Saltaba de un lado a otro como un monito y siempre le gustaba colarse en otras habitaciones. La tenté con algunos snacks. Dudó un momento en la puerta, pero al final no pudo resistirse. En menos de mediodía ya nos habíamos hecho cercanas. Yo le contaba cuentos de hadas. Ella escuchaba tan nerviosa que abría los ojos redondos y ni se atrevía a respirar. Esteban empujó la puerta y entró, interrumpiendo mi historia. Le lancé una mirada de fastidio. Él apretó los labios, dejó la fruta y salió en silencio. El cuento continuó. René no dejaba de mirarme de reojo, como si quisiera decir algo. Le pregunté, ¿qué pasa? Hizo un puchero. Pensó un buen rato y finalmente dijo, ese hermano guapo es muy raro. La enfermera dice que cuando estás dormida, él siempre se queda mirándote, a veces llorando y a veces riendo. Seguramente pensaba que yo dormía. Lo que no sabía era que llevaba mucho tiempo sin poder dormir. La morfina ya no hacía efecto. Anoche, antes de que él viniera, me habían puesto sedantes para que pudiera acostarme. En ese estado confuso, sentía una mirada fija clavada en mí, demasiado directa, como una bombilla incandescente. Al poco rato, también se oían sollozos apagados, como el gemido de un animal pequeño. Pensé que estaba teniendo alucinaciones. Ahora, al recordarlo, esa persona era Esteban. La siguiente vez que vino, Esteban me trajo gachas. Fingí no ver la quemadura en sus dedos. Puse como excusa que no tenía apetito y, cuando se fue, tiré todas las gachas a la basura. Las cosas de Esteban. No quería tocarlas en absoluto. Él pareció darse cuenta de algo. Al día siguiente se quedó plantado a mi lado como una estatua, vigilándome mientras comía. Hoy no has comido nada. ¿Qué tal si tomas un poco de gachas? Me hablaba como a una niña pequeña, acercándome la cuchara a la boca, con una súplica evidente en los ojos. Esteban parecía otra persona. Antes, jamás me habría dicho palabras como, ¿te parece bien? Lo miré fijamente un instante y levanté la mano para tirar el cuenco que sostenía. El caldo hirviendo se derramó. Su piel se enlojeció al instante por la quemadura, pero él, como un niño que hubiera hecho algo mal, se apresuró a agarrar servilletas y se agachó en el suelo. No pasa nada, limpio enseguida. En un momento está bien. No te pongas nerviosa. Sí. Alguien como Esteban, siempre tan orgulloso. ¿Cuándo había sido tan humilde? Siempre había sido contenido y disciplinado, pero últimamente se le veía cada vez más demacrado. Ni siquiera se arreglaba. La barba descuidada y las ojeras eran evidentes.
Había refrenado su mal genio y empezó a mirar a los demás con sumisión. Y aún así, yo era incapaz de hablar con él con calma. El dolor de la enfermedad consumía sin límite mi paciencia. Apenas abría la boca, me daban ganas de estallar de ira. Incapaz de controlarme, fue entonces cuando, de manera difusa, me di cuenta de algo. El Esteban de ahora se parecía cada vez más a la yo de estos últimos 6 años. Capítulo 10. Wendy vino, pero Esteban la detuvo fuera de la habitación. Los dos discutían con mucha violencia. A lo lejos, alcancé a oír el llanto de Wendy. Aunque no pienses en mí, ¿no puedes pensar al menos en tu madre? Esta vez puede que no funcione, pero, ¿y si funciona? ¿Vas a dejarme de lado incluso a mí? No tenía energías para ocuparme de ellos. Rene y yo nos juntamos a hacer un rompecabezas. Acababa de pasar por otra sesión de quimioterapia. Su carita estaba fruncida como un bollito. Aún así, no lloró cuando vino a buscarme. Se la veía decaída, sin ánimo. Saqué su rompecabezas favorito de la princesa Elsa y recién entonces se animó un poco. Los gritos del pasillo llamaron su atención. Aguzó el oído un buen rato y de pronto soltó: «Ese hermano guapo te ama muchísimo». Con ese tono de pequeña adulta, me hizo reír. «Tú, mocosa, ¿qué sabes de lo que es el amor?» No se dio por vencida. Parpadeó con sus ojazos y dijo: «Claro que sé. Mi mamá me ama, quiere que yo viva. Está dispuesta a darme su sangre». La enfermera dijo que ese hermano guapo también quiere darte su sangre, pero como no es compatible, no se puede usar. Con dar sangre, debía referirse a donar médula ósea. ¿Esteban se había hecho una prueba de compatibilidad a escondidas de mí? Me sorprendí un poco. Luego René se desanimó de golpe, perdió por completo las ganas de jugar, seguramente porque su propia compatibilidad tampoco iba bien. El rompecabezas quedó a medio hacer. Las enfermeras nos mandaron a descansar. Antes de irse, René enganchó su meñique con el mío. «Prometido, mañana lo terminamos juntas». Salió saltando, como un conejito. Yo estaba a punto de sonreír cuando, de frente, me encontré con Esteban entrando por la puerta. El ánimo se me nubló al instante. Parecía no atreverse a mirarme, solo me observaba de reojo y preguntó con cautela: «Hoy hace buen tiempo, ¿te gustaría salir a tomar el sol?» No tenía ganas de responderle, pero la luz de afuera era demasiado tentadora. Asentí. Era un día de invierno poco común, sin viento molesto, con el sol justo en su punto. Había bastante gente en el césped. Esteban empujaba mi silla de ruedas. Nos detuvimos juntos en las escaleras, con una sensación engañosa de paz y serenidad. Tras un largo rato, dije: «Esteban, no quiero morir en un hospital. ¿Puedes llevarme a la pradera?» Él lo sabía. La gran pradera de Ulumbuir. Lo había mencionado tantas veces que hasta me sabía de memoria las guías de viaje. Ahora estaba tan delgada que solo quedaban huesos, con los días contados. Quería aprovechar el poco aliento que me quedaba para ir a donde siempre quise. Esteban parecía contener algo. La línea de su mandíbula estaba tensa. «Cuando te cures, iremos juntos. Primero hagamos la quimioterapia». «Sí». Bajé la mirada, decepcionada. Un día tan bonito, y otra vez terminamos mal. Al día siguiente, mientras dormía profundamente, desde la habitación de al lado llegó el llanto desgarrador de la madre de René. Un mal presentimiento me subió al pecho. Apoyándome en la pared, me arrastré hasta allí, empapada en sudor frío. Dentro de la habitación, la madre de René estaba desplomada en el suelo, con el cabello revuelto, clamando al cielo entre alaridos: «Hija mía, no puedes dejar sola a mamá». Con solo mirarla, sentí que la sangre se me congelaba. René yacía en la cama con el rostro amoratado, los ojos cerrados con fuerza, como una muñeca de papel. Su cabecita colgaba sin fuerza. Era tan pequeña. «Esther, no mires». Una mano me cubrió los ojos desde atrás y me condujo fuera de la habitación, la mente en blanco, como una marioneta. Dejé que Esteban me llevara de regreso. El rompecabezas seguía desparramado sobre la mesa, incompleto, a la mitad. Nunca podría terminarse. Esteban me abrazó por detrás. De pronto solté una risa nerviosa y me giré para mirarlo. «No pasa nada. En unos días René y yo nos volveremos a ver. Entonces lo terminaremos juntas. Esther». Esteban me llamó con urgencia. Sus lágrimas cayeron sobre mi cuello. Qué extraño. Yo no lloraba. ¿Por qué lloraba él? «Vámonos a la pradera. Mañana mismo», dijo de repente Esteban. Aún resonaban en mis oídos los gritos de la madre de René. Me oí responder: «De acuerdo». Capítulo 11. En realidad, aunque Esteban no me acompañara, yo pensaba ir igualmente. El día antes de que René se fuera, ya había comprado el billete de avión a Eilar, solo que no estaba muy segura de sí, contando solo conmigo misma.
lograría bajar del avión con vida. Al llegar a Ailar, estaba tan agotada que casi no podía hablar. Esteban se veía muy inquieto. Reservé un hotel. Hoy descansamos un día y mañana vamos a la pradera. Sí. Tenía tanto mareo que apenas podía abrir los ojos. Aún así negué con la cabeza. No. Esteban suspiró y no tuvo más remedio que ceder. Nos alojamos en la casa de un pastor local. El dueño nos miró un momento y, en un mandarín algo torpe, le preguntó a Esteban: ¿Ustedes ya vinieron antes? Me resultan familiares. Esteban negó con la cabeza. Yo bebí medio cuenco de leche de oveja y volví a dormir durante horas. Cuando desperté de nuevo, ya estaba completamente oscuro. El dueño había encendido una hoguera e invitado a muchos amigos para asar un cordero entero. Esteban y yo quedamos en medio del grupo, participando del bullicio. A través del fuego, Esteban no dejaba de mirarme. Incluso el anfitrión le dio una palmada en el hombro y bromeó: «Deja de mirar tanto, que tu esposa no se va a escapar». Los demás rieron a carcajadas y Esteban también sonrió. Ya entrada la noche, la gente se fue dispersando y la pradera quedó en silencio, roto solo por el crepitar del fuego. La hoguera seguía danzando. Esteban y yo nos tumbamos de espaldas, mirando las estrellas. Había muchísimas. No sabía cuál de todas sería yo. Hice como si no hubiera oído nada. La atmósfera cálida pareció enfriarse de golpe. Esteban giró la cabeza hacia mí y murmuró, como hablándose a sí mismo: «Esther, cada vez hablas menos. Recuerdo que antes cualquier cosa rica o divertida querías compartirla conmigo. Si comprabas un pijama que te gustaba, si habías subido un poquito de peso, si el maullido de un gatito te parecía feo, todo lo contabas con lujo de detalles. Y era interesante escucharte». Una vez, unos amigos trajeron especialidades de la montaña. Decían que eran rarísimas. Tú no quisiste comerlas y esperaste a que yo volviera de un viaje. Al final, con el calor, se estropearon todas. Te dio tanta pena tirarlas que las comimos igual, y acabamos los dos con diarrea toda la noche, pasando 2 días con suero en el hospital. No pude aguantarme y me reí. Al verme sonreír, Esteban se relajó. De pronto se le abrió el caudal de palabras y empezó a hablar sin parar. Pero mientras lo escuchaba, mi mente volvió a nublarse. De pronto agarré con fuerza el brazo de la persona a mi lado, sin importarme lo que estuviera diciendo, y lo interrumpí bruscamente. «Esteban, compré una casa fuera del casco antiguo. El árbol de acacia sigue allí. En el futuro viviremos juntos. Las fotos de las paredes, esos recuerdos, te los dejo a ti. Y todavía hay un lugar al que no he ido, solo queda ese lugar». Ni yo misma sabía bien qué estaba diciendo, hasta que Esteban empezó a sacudirme con insistencia, llamando mi nombre. No logré enfocar la vista y ver con claridad su rostro. Esteban estaba llorando otra vez. Últimamente se había vuelto muy llorón, y cuando llora, se ve realmente feo. Me apretó con fuerza contra su pecho, hablando de forma desordenada pero devota. «Esther, antes fui un idiota. No supe reconocer mis sentimientos. En realidad, desde hace años ya me había enamorado de ti. Nunca dejé que Wendy entrara en nuestra habitación. Ni voy a casarme con ella. Créeme, por favor». Me miró con nerviosismo. «Está bien, te creo». Antes de dormir, le tendí a Esteban un vaso de leche y lo vi bebérselo entero. Entonces solté un largo suspiro. Las llamas se fueron apagando poco a poco. Le pedí al dueño de la casa que me llamara un coche. El vehículo avanzó a toda velocidad en la noche. Las yurtas a lo lejos se hicieron cada vez más pequeñas. Borré la conversación con Jessica, mi amiga de la universidad. Ella me había contado que Esteban la había contactado a escondidas. Le habló de mi enfermedad y le dijo que, por suerte, ya habían encontrado una médula compatible. Incluso había contactado con un hospital local para la operación. También les pidió que me lo ocultaran y que vinieran a verme. Jessica acababa de dar a luz y aún no había cumplido el mes de posparto, así que no podía venir. Aún así, estaba intranquila y me pidió que me cuidara bien. Su hija todavía estaba esperando que yo aceptara ser su madrina. Ella no sabía que yo nunca había pensado operarme. Esteban no despertaría hasta el día siguiente. Había bebido la leche con somníferos que yo le di, y para entonces, yo estaría a miles de kilómetros, junto al mar, cumpliendo mi último deseo. Capítulo 12. Pensé durante tanto tiempo que incluso en sueños sentía el sabor salado del viento marino golpeándome el rostro. Por fin llegué al mar, como un último destello antes de apagarse. Mi ánimo mejoró mucho. El mar de un azul intenso, como el reflejo invertido del cielo, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Ola tras ola avanzaba, cubriendo mis pies. Estaba helado, pero no quise retroceder. Recuerdo que una vez, en la boda de unos amigos, mientras miraba a los novios y al maestro de ceremonias recitar rígidamente su guión en el escenario, no pude evitar girar la cabeza y decirle a la persona a mi lado: «Esteban,
El día que me case no quiero estar en un escenario recitando de memoria. ¡Qué vergüenza! Quiero hacerlo junto al mar, con el sonido de las olas. Que el cielo y la tierra sean testigos. Las gaviotas nuestros mensajeros. Diré, por el resto de mi vida, cuida de mí. Él sonrió, me acarició la cabeza. Está bien, haremos todo como tú quieras. Ahora, por fin, estaba allí. El sol era perfecto, el viento marino suave, como un pez. Me lancé de cabeza al agua helada, extendí las extremidades, sin luchar. En mi mente desfilaron escenas una tras otra, como un carrusel. El bullicio del mundo, las personas y los acontecimientos, retrocedían a toda prisa, cada vez más lejos. Aquellos amores y odios intensos también se desvanecieron. El mar me envolvía, suave, silencioso. En medio de la confusión, una luz estalló ante mis ojos. El halo se volvió cada vez más cálido y apacible. De esa claridad salió una persona. Vestía un traje de novio impecable y me miraba con una sonrisa en los ojos, como si hubiera estado esperando desde hacía mucho tiempo. La alegría estuvo a punto de desbordarse de mi pecho. Sujeté el largo dobladillo de mi vestido de novia y, como un pajarillo, me lancé contra su abrazo. Esther, por el resto de mi vida, cuida de mí. Capítulo 13. Extra de Esteban. Esther me engañó. Cuando desperté al amanecer del día siguiente, ella ya no estaba. El dueño de la casa dijo que se había ido en coche a medianoche. No sabía a dónde. Me volví loco buscándola por todas partes, pero era como si se hubiera evaporado del mundo. No pude encontrar ni su sombra. Cuando fui a denunciarlo, parecía un marido irritable que había discutido con su esposa. Mientras maldecía sin parar, relataba lo ocurrido la última vez que nos vimos. Hablando y hablando, de pronto me quedé paralizado. En mis oídos resonaron las palabras incoherentes que dijo la noche anterior. Todavía hay un lugar al que no he ido. Solo queda un lugar. Creo que ya sabía a dónde había ido Esther. De camino a South City, me puse en contacto con la policía con antelación para denunciar la desaparición de mi esposa. Así que casi nada más bajar del avión, recibí una llamada de la policía. Pensé que habían encontrado a Esther, pero el resultado fue otro. La fallecida ha sido identificada como suicidio. Estamos recuperando el cuerpo. Por favor, acepte nuestras condolencias. Habíamos encontrado un donante compatible de médula ósea. Le confesé mis sentimientos. Ella me sonrió y dijo que en el futuro viviríamos juntos. Todo estaba avanzando en una buena dirección. Debía de ser una pesadilla. Las piernas me fallaron y no podía mantenerme en pie. Un policía me sostuvo ligeramente cuando vio que estaba a punto de caer. Al verme estable, me entregó un amuleto y un teléfono móvil. Dijo que solo habían encontrado esas dos cosas en la playa. El amuleto estaba ya viejo, con una esquina empapada por el agua del mar. Ella lo había conseguido tras subir varias veces a la montaña. Incluso le quedó una cicatriz en la frente. Y yo lo había tirado sin más en el estante, sin ponérmelo nunca. Sí, la traté mal. En aquel entonces, Wendy paseaba ostentosamente por la ciudad con su novio extranjero de cabello rubio y ojos azules. Yo estaba tan celoso que perdí la razón y, sin vergüenza, me aproveché de Esther. Ella estaba muy feliz, como si no le importara en absoluto. Todos los días iba detrás de mí sin parar de llamarme Esteban, Esteban, llena de energía, como si no supiera lo que era cansarse. Clasificaba los medicamentos con todo detalle. Los nombres complicados y sus efectos los recitaba de memoria, tanto que incluso el médico tratante se sorprendía, como si estuviera cuidando a un niño. Cada vez que tomaba la medicina me sonreía y me metía un caramelo blando en la mano. Muy bien, tienes recompensa. Investigaba recetas, preparaba ropa del grosor adecuado y me sacaba a pasear. Nunca mencionaba a propósito mi delicado problema del corazón, pero siempre sabía cuidarme con esmero. No sé desde cuándo mi corazón empezó a portarse mal. Siempre latía de forma desordenada, sobre todo cuando ella me sonreía, era dulce y doloroso a la vez. Ahora, ella ya no volverá a sonreírme, para provocarla. Dije a propósito que llevaría a Wendy a la playa para celebrar una boda. Wendy seguro que se lo contó. ¿Qué estaría sintiendo ella en ese momento? Seguro que estaba muy triste. Así que vino sola a South City y eligió morir en el mar. Fue una venganza contra mí, ¿verdad? Esther, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerte esto a ti misma? Justo al salir de la comisaría, recibí una llamada. ¿El señor Esteban? Hola. Somos el estudio de planificación de bodas que contactó antes la señorita Wendy. Todo nuestro personal ya ha llegado a Tianyaijiao. Cuando llegarán usted y su esposa, lárguense. He dicho que se larguen. Fuera. Fuera de aquí. Acompañado por el pitido de la llamada al colgar. Mi corazón volvió a contraerse de dolor. Pensándolo bien, esta vida ha sido bastante absurda. La única foto de boda que tengo fue tomada junto a Wendy.
A mi madre le gustaba Esther y siempre me apuraba para que me casara pronto y le diera un nieto gordito. Yo, en cambio, siempre sentí que era Esther quien le susurraba cosas a mi madre por detrás. Incluso llegué a enfadarme con ella por eso. Esther, no creas que no sé que eres tú quien incita a mi madre. Esther, ¿tienes tantas ganas de casarte conmigo? Ella se mordió ligeramente el labio y negó con la cabeza como un sonajero. No fui yo, como si hubiera recordado algo. Pareció quedarse un poco ida. Yo no puedo hacerme fotos de boda con otra persona. Su voz era demasiado baja. Dudé de haber oído bien y le pregunté otra vez. Negó con la cabeza y dijo que no era nada. Antes de que Kim se casara, la novia fue a probarse el vestido. Y ella, como dama de honor, también se sumó a la diversión. Cuando se corrió la cortina, salió dando pequeños pasos, como un pingüinito. En ese instante, me quedé sin aliento. La cintura esbelta, los brillantes diamantes en el pecho realzaban aún más su piel blanca como la nieve. Sus ojos negros me miraban, como si estuviera esperando algo, reprimiendo el latido frenético de mi corazón. Fui terco a propósito. Es la boda de otros. ¿Para qué te metes tú? Ese vestido de dama de honor todo arrugado es el que te corresponde. No sé si fue imaginación mía, pero la luz en sus ojos se apagó de golpe. Incómoda, se metió de nuevo tras la cortina y tardó mucho en volver a salir. Kim me lanzó una mirada de reojo. «Qué dura tienes la boca». Se te iban los ojos detrás de ella y aún así finges. Sí, yo estaba feliz hasta el extremo y aún así seguía siendo terco. Claramente mi corazón se desbocaba por ella, pero no pude vencer mi resentimiento y acabé enredado con Wendy. Esther, me equivoqué. Sentía el pecho como si lo aplastara una roca enorme. El dolor me impedía respirar, y las sombras negras ante mis ojos aumentaban. El dolor explotó desde el lado izquierdo del pecho. No pedí ayuda. Incluso sentí una vaga sensación de alivio. Tal vez este sea el mejor arreglo que el destino podía dar. Cuando llegue abajo, debería disculparme con ella cara a cara. Oí sollozos cerca del oído. Abrí los ojos y, con pesar, descubrí que estaba en un hospital. Mamá estaba sentada junto a la cama secándose las lágrimas. Al verme despertar, volvió a llorar. «Ay, hijo mío, casi mueres del susto a tu madre». Por suerte lo descubrieron a tiempo. «Mamá, ¿y ella? Has estado en coma 7 días. Esther aún no ha sido encontrada». Al ver que mi expresión no era buena, mamá no continuó. Señaló hacia atrás. «Esta es una compañera de universidad de Esther. Hablen un rato». Entonces me di cuenta de que detrás de ella había otra persona. Tenía los párpados hinchados de tanto llorar. No me resultaba familiar. «Soy Jessica, compañera de cuarto de Esther en la universidad. Antes usted se puso en contacto con nosotras. Vine a ver a Esther». Lo recordé. Era la sorpresa que había planeado para Esther. Ella siempre giraba a mi alrededor y casi no tenía familiares ni amigos. Ahora, solo quedaba yo. Jessica me examinó de arriba a abajo y luego dijo: «En la universidad, Esther siempre hablaba de usted en el dormitorio. Decía que cuando llegara el momento adecuado, presentaría a la persona que más amaba y a su mejor amigo». Nunca imaginé que... Se atragantó y no pudo seguir hablando. Se tapó la cara y volvió a llorar. El corazón volvió a dolerme con fuerza. Me sujeté el pecho, esperando a que el dolor creciente se disipara poco a poco. La escena ante mis ojos fue volviéndose clara de nuevo. Cuando se convirtió en mi cuidadora, ella estaba en su último año de universidad. Además de ese trabajo, tenía varios empleos a tiempo parcial. A veces no podía verla y me irritaba muchísimo. Simplemente conducía el Bugatti hasta la entrada de la universidad para bloquearle el paso. Después de despachar a varias chicas que se me habían acercado una tras otra, la puerta del copiloto se abrió de repente. Una persona envuelta de pies a cabeza se metió en el coche. Antes de que pudiera decir nada, se quitó de golpe la bufanda del rostro y dejó al descubierto un par de ojos almendrados. «No grites, soy yo». Yo estaba desconcertado. «¿Qué haces? Estás como loca». Pasó alguien junto al coche y ella volvió a taparse enseguida. «No, no, no». Demasiado llamativo. Me da miedo que mañana en la universidad corra el rumor de que me mantienen y eso afecte a mi beca. Todo era dinero en su cabeza. Yo estaba tan enfadado que le pregunté: «Entonces, ¿con qué crees que debería recogerte para no afectar a tu honorable reputación? En realidad no hace falta». Al ver que mi expresión empeoraba, añadió de inmediato: «No hace falta algo tan ostentoso. Con una bicicleta basta. Es sencillo y romántico. No sabes apreciar lo bueno». Cuando volví a recogerla, estaba en la puerta de la universidad empujando una bicicleta. Ella me miró extrañada. «¿Por qué la empujas?». Luego abrió los ojos de par en par de repente. «No me digas que no sabes montar». Asentí con rabia. Quiso reírse, pero no se atrevió. Se aguantó tanto que se le puso la cara roja. «Vale, vale, yo sé, yo te llevo».
Se montó con agilidad en la bicicleta y luego se volvió para mirarme. Vamos, señorito. No tenía ganas de discutir y me senté en el asiento trasero. La bicicleta se deslizaba ligera por la carretera asfaltada fuera del campus. A ambos lados había filas de plátanos orientales que acababan de brotar. Había bastante gente y ella pedaleaba muy rápido. Casi chocamos con alguien que venía de frente. Frenó de golpe y, sin pensarlo, rodeé su cintura con los brazos. Delgada, tan fina que se podía abarcar con una sola mano. Ella no dijo nada. Yo me pasé todo el camino dejándome llevar por pensamientos alocados. Más tarde, cuando empezamos a vernos cada vez más, dejé de ir a la puerta de la universidad. En mi pecho, el pum pum desordenado se volvió de pronto claro. Era el latido propio del primer amor adolescente. Aquella palpitación de entonces era como los brotes tiernos del plátano, tan pequeños que apenas se distinguían. Después de que Jessica se fuera, vino mucha más gente. Todos me aconsejaban que siguiera adelante. Miré por la ventana y guardé silencio. Yo también quería seguir adelante, pero delante de mí, solo había una oscuridad total. Esa persona que saltaba y brincaba ya no volvería a detenerse delante para esperarme porque yo caminara despacio. Debajo de la almohada estaba su teléfono. La pantalla estaba bloqueada. Probé con su cumpleaños. No funcionó. Me quedé atónito un instante y luego introduje mi propio cumpleaños. Con un sonido claro, el teléfono se desbloqueó. En mi interior volvió a agitarse una sensación extraña. Me apreté el pecho y empecé a revisar su móvil lentamente. Casi no había nada. Incluso el álbum de fotos estaba vacío. El último registro de llamadas era a un número desconocido, sin nombre guardado, con una cifra marcada detrás. 2291. Había llamado a ese número sin nombre 2291 veces, todas en rojo. Ni una sola vez logró comunicarse. ¿De quién era ese número? Deslicé los dedos por la pantalla de forma inconsciente y, sin querer, toqué el bloc de notas. Las notas de voz del bloc estaban completamente llenas. Su voz era dulce, como rebosante de una sonrisa. Las fui escuchando una por una. Mañana el tiempo no estará muy bien. Puede que llueva un poco. Recordarle a Esteban que lleve paraguas. Hoy compré pitaya en el supermercado y al buscarlo me di cuenta de que es fatal. Fruta con mucho azúcar. Esteban no puede comerla. La próxima vez tengo que preguntar bien antes de comprar. No puedo cometer errores tan tontos. Mi corazón volvió a encogerse en un nudo. Esteban, ¿recuerdas cuando éramos niños y te quedaste dormido sobre una rama del árbol? Por más que te llamaba no despertabas. Yo era tan tonta, entré en pánico y llamé a todos los adultos del pueblo, gritando que te habías muerto. Jaja, perdón, y también, te extraño mucho. ¿De niños? Seguí escuchando varias notas más. Todas eran recuerdos de la infancia, robar sandías del campo ajeno y que los atraparan. Atrapar insectos en los senderos entre los arrozales en días de lluvia y asarlos para comer. Tumbarse sobre el hielo grueso en invierno para abrir un agujero y pescar. Ella llamaba Esteban, pero todo eran cosas que yo no conocía. De pronto recordé aquella noche en que me agarró de la mano y, medio aturdida, dijo que había comprado una casa en el casco antiguo y que en el futuro viviríamos juntos. Me cubrí el rostro y las lágrimas volvieron a caer. Mi Esther estaba tan enferma que incluso sus recuerdos se habían confundido. Después de salir del hospital, fui al piso que había comprado en el casco antiguo. Tal como dijo, había un árbol de acacia grande y frondoso. Dudé un momento antes de entrar. La casa no era grande y el mobiliario era sencillo, sin ninguna decoración innecesaria. La puerta de su dormitorio estaba bien cerrada. Al empujarla, las fotos que cubrían la pared llamaron de inmediato mi atención. Por un instante, una mezcla de emociones me invadió el pecho. En 6 años habíamos ido a muchos lugares. Recorrí las fotos una por una con los dedos. Los callejones de South City, cualquier foto tomada al azar parecía un paisaje. Una anciana al borde del camino, trenzando cintas de colores. Nos llamó, muchacha, con lo guapa que eres. Con trenzas de colores estarías aún más bonita. Ella, al oírlo, se puso pálida. No hace falta. No me gusta. Dicho eso, se fue casi huyendo. Ni siquiera pude seguirle el paso. Ese día estuvo de muy bajo ánimo, hasta que vio la escarpada montaña nevada del Dragón de Jade y por fin volvió a sonreír. Dijo, por fin he visto la montaña del Dragón de Jade con buen tiempo. Mientras hablaba, apretó el obturador una y otra vez. Tomó muchísimas fotos. Yo me extrañé. ¿Ya habías venido antes? Ella sonrió, pero no dijo nada. Mientras seguía mirando, una foto de un hombre desconocido apareció ante mis ojos. Alto y delgado, de párpados simples. Al sonreír se le formaban hoyuelos. Tenía ese aire canalla y atractivo que suele gustar. Una foto, 2 fotos, 3, las conté, ocupaban casi media pared.
En todas sonreía con dulzura, como si rebosara de amor hacia la persona detrás de la cámara. Cuando ella sufría los tormentos de la enfermedad, con solo alzar la vista podía verlo. ¿Quién era él? Un escalofrío me recorrió la espalda. Dudé un instante y llamé a Kim. Tenía una empresa de investigación privada, de una eficacia altísima. Le envié las fotos junto con aquel número de teléfono desconocido, tal como esperaba. En menos de 3 días me envió la información. Las fotos y el número pertenecían a la misma persona, Paul. Paul tenía mi misma edad. Incluso compartíamos el cumpleaños. Él y Esther eran vecinos. Desde pequeño había sido rebelde, siempre metido en peleas y problemas, pero frente a Esther se comportaba de manera mucho más dócil. En el pueblo todos decían que Paul acabaría siendo un marido dominado por su esposa. Y si alguien se atrevía a hablar mal de Esther, al día siguiente amanecía con la cara hinchada a golpes. Incapaz de levantarse de la cama, Paul se encargaba de ello. Más tarde, alguien de la ciudad los patrocinó para que estudiaran. Paul se movía como pez en el agua en la escuela, siempre rodeado de un grupo de seguidores. Cada vez que se metía en problemas, era Esther quien iba a suplicar al profesor. Poco a poco, en la escuela empezó a circular el rumor de que Esther era la futura esposa prometida de Paul desde la infancia. Nadie sabía si realmente habían sido pareja, solo que, cuando Esther se quedaba hasta muy tarde en clase repasando las lecciones, siempre aparecía la sombra de Paul a su lado. Sin embargo, un día de repente, Paul fue expulsado de la escuela. El motivo, peleas y violencia. Había ayudado a un chico que sufría acoso y se había metido con el sobrino del director. Pero frente al poder, nadie quiso dar un paso al frente para ayudarlo, ni siquiera el chico al que había defendido. La única que dijo la verdad fue Esther. Pero, ¿quién iba a creerla? O más bien, ¿quién se atrevería a creerla? Todo el mundo pensaba que, al abandonar la escuela, la vida de Paul estaba arruinada, pero él se puso a vender fideos salteados. Tenía una mente ágil para los negocios. Pronto aprendió a gestionarlos y a tratar con todo tipo de personas. El año en que Esther entró a la universidad, su abuela falleció, y Paul abrió un restaurante cerca de la puerta de la universidad. El negocio iba bastante bien. La ayuda económica de la ciudad se interrumpió. Esther tenía que ganar el dinero de la matrícula y también el de su manutención. Un amigo la engañó y la llevó a un club nocturno para acompañar copas. Estuvo a punto de ser agredida. Fue Paul, con un enorme machete reluciente en la mano. La salvó. Después de que Esther entró a la universidad, destacó en los estudios. Las becas anuales siempre eran suyas. Casi no socializaba y, al mismo tiempo, trabajaba en varios empleos a tiempo parcial. De vez en cuando, Paul cerraba el restaurante y iba a esperarla a la puerta de la universidad. Temía llevar encima olor a comida, así que nunca se acercaba demasiado. Se quedaba esperando a lo lejos. Iba en bicicleta y llevaba a Esther. Pasaban por aquella calle bordeada de plátanos orientales. Con el dinero que ahorró vendiendo fideos salteados, llevó a Esther a ver muchos paisajes. La vida mejoraba cada vez más, y los dos incluso empezaron a hablar de ir a South City para casarse. Pero justo en ese momento, Paul murió, justo al lado de su pequeño local de fideos salteados. La sangre se extendía y empapaba el suelo. Paul recibió más de 30 puñaladas. Cuando lo llevaron al hospital, ya no tenía vida. Antes de morir, había firmado un acuerdo de donación de órganos. Al llegar a este punto, sentí que el corazón se me iba a salir de la garganta. Deslicé la pantalla frenéticamente y, por fin, al final del documento, vi mi nombre, receptor del corazón, Esteban. Mi mente quedó en blanco. Me llevé la mano al pecho. Lo que latía con fuerza bajo mi caja torácica era el corazón de Paul. Así que, por eso siempre era tan cuidadosa conmigo. Nunca me hablaba en voz alta, por miedo a estimularme. Todos me llamaban Esteban, pero solo a ella le gustaba llamarme Esteban. Poco después de vivir juntos, propuso viajar. Incluso planeó con antelación las rutas y los lugares. Todo era por este corazón. Recordé aquellas notas de voz que no lograba comprender. Paul, en el futuro tenemos que comprar una casa. No hace falta que sea grande. Con que sea suficiente para ti y para mí basta. En el patio debe haber un árbol, alto y frondoso. En verano nos sentaremos en mecedoras a balancearnos despacio. Ah, y hay que colgar un columpio. Tú me empujas y yo me balanceo. Esos 500,000 resultaron ser para comprar la casa de sus sueños. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Entonces, no me resigné. Toqué el amuleto sobre mi pecho. Me temblaban las manos con violencia. Necesitaba encontrar algo. Cualquier cosa que probara que sus sentimientos hacia mí eran reales. Pero al abrir el papel dentro del amuleto, lo que vi fue el nombre de Paul y su fecha y hora de nacimiento. Esther, tú, eres una mentirosa. Me llevé la mano al corazón y salí corriendo. Esther, ¿por qué me engañaste?
¿Toda tu bondad hacia mí era falsa? ¿Cuánta verdad hubo realmente en tus sentimientos? ¿Me amaste alguna vez? Esther, vuelve a la vida, dímelo. Esther, cuando Wendy me encontró en la playa, yo llevaba ya 3 días tirado en la arena como un pez muerto. Por la mirada de desprecio que me lanzó, supe que mi aspecto debía de ser patético hasta el extremo. No le hice caso. Ella, furiosa, me golpeó con el bolso. Esteban, ¿a quién intentas engañar con esta supuesta devoción? El que dudaba eras tú. El que le dio una bofetada a Esther y luego vino a pedirme matrimonio fuiste tú. Ahora que ella ya no está, vienes a hacerte el que quiere morirse. ¿Para quién actúas? Me quedé atónito. Resulta que yo había sido tan cruel con ella. Resulta que yo era tan estúpido, tan egoísta. Resulta que yo ya la amaba desde hace mucho. Después de que Wendy se fuera, acaricié el amuleto que llevaba al cuello y regresé a la vieja casa de Esther. En lo más profundo de mis recuerdos estaba ella discutiendo con un tipo grandote y tatuado por 50 yuanes de sueldo como cuidadora. Estaba ella pegando el oído a mi pecho para escuchar a escondidas los latidos de mi corazón. Estaba ella metiendo solemnemente el amuleto en mis manos. Estaba ella, vivaz, preocupándose cada día porque yo había vuelto a adelgazar, porque llevaba poca ropa, porque no obedecía. Quizá lo único que ella quería proteger era ese corazón, pero lo que yo quería proteger era a ella entera. ¡Qué lástima! Claramente, yo podía haberla retenido, haberla tratado bien, haber hecho que se enamorara de mí, aunque fuera por el corazón que latía en mi pecho. Me habría mirado una vez más, si me hubiera dado cuenta antes. ¿Habría sido distinto nuestro final? Pero no hay, sí. Saqué el móvil, lo conecté a la corriente y marqué su número. El tono de llamada resonó por toda la vieja casa. Qué pena que no fueras tú, quien me acompañara hasta el final. Esther, el árbol de acacia ya ha florecido, de rojo. Es realmente hermoso.